Yo siempre he sido una persona con inquietud, es decir, que quizás porque yo nazco en una familia, mis hermanos mayores, 17 y 22 años mayores que yo, mis padres cuando nací tenían 43 y 49 años, con lo cual, digamos, siempre he sido una persona que me he hecho a mí mismo. 16 años tenía cuando se organizó en el taller que estaba de carpintería el desarrollo de sillones. Entonces eran sillones y eran sillones ya con movilidad y tal. La persona que había tenido como jefe y que estaba como jefe, mi profesor, digamos, pues era una persona bastante capaz y ingeniaba mucho. No era un industrial, pero sí que era un hombre creador, ¿no? Y eso también empecé yo a percibir de él todas esas posibilidades, y yo que veía que había una necesidad de organizar, pues sin ninguna atribución empezaba a organizar la empresa ya. Eran 17 o 20 personas allí, acostumbrados a ser 3 en el taller, aquello pues había que organizarlo. Y a los 20 años cuando ya creció Ibervegal como empresa independiente del resto de otras personas, y ya formé mi equipo. Pues bueno, pues éramos 5 o 6 personas las que estábamos en ese taller de carpintería, que hacíamos muebles a medida. El concepto de creatividad ha estado involucrado a siempre estudiar qué es lo que el mercado requiere. Entonces, sujeto al tema de la televisión, sujeto al tema de la informática en los años 80, cuando se desarrolla todo un proceso innovador que a partir de ahí el mundo ha cambiado totalmente. Y desde esa perspectiva de los años 84, 85, que iniciamos un proceso en el concepto de aportaciones para la informática, como eran elementos de brazos para soportar monitores, ya empezamos a fabricar una cantidad de productos diversos que no solamente se basaban en la madera, sino se basaban en los aceros, en los aluminios y en los plásticos. Y a partir de ahí ya entramos en los años 90 y ya es cuando la empresa empieza a sentirse con la capacidad de afrontar todos los retos que se han ido desarrollando a partir de ese momento. Nuestra labor está en aportar la confianza para que cualquier prescriptor sepa que con Actiu puede encontrar cualquier producto que precise, aunque no esté fabricado. Nosotros, cuando desarrollamos el proyecto diríamos en la etapa contemporánea Actiu, es decir, no la del pasado, sino la del momento actual, desarrollamos no solamente una estrategia respecto a lo que era un parque, un edificio, sino en cuanto a lo que era un concepto industrial, en cuanto a lo que era un concepto de mercado. Y desde esa perspectiva, de hecho, cuando iniciamos el proceso del desarrollo del parque, fueron momentos difíciles, cuando digamos, todo el mundo estaba desmontando sus empresas, se marchaba a primeros de este siglo, del año 2000, hace 8, 9, 10 años, todo el mundo se marchaba a comprar producto más económico, porque eso le simplificaba mucho la problemática productiva, además era más barato que lo podían hacer y tal. Nosotros también estuvimos en contacto en estos mercados durante 2 años en un estudio de qué posibilidades podríamos disponer o no, y llegamos a una conclusión de que aquello podía ser interesante en este momento, pero mañana podía ser un fracaso. Podíamos quedarnos entonces sin una independencia clara de dominio sobre lo que es nuestro sector. A partir de ahí fue cuando apostamos fuertemente por el desarrollo industrial, hicimos el parque, empezamos a desarrollar productos en el ámbito de otros materiales diferentes a los que veníamos haciendo, ampliamos nuestra capacidad de oferta, y la gente, yo recuerdo amigos nuestros del sector, pero estáis locos, pero ahora, si mira, yo además con el tiempo que me sobra voy a hacer una urbanización y tal, y además voy a hacer tal, y nosotros seguimos apostando por el proceso industrial, que es lo que nos permite ahora que el prescriptor crea en nosotros y piense que con nosotros
puede hacer todo. La empresa no tiene que crecer en volumen extenso, tiene que crecer en capacidad de gestión, en capacidad de orientación, y tenemos que convenir con diferentes empresas del sector, donde su especialidad combine con nuestras necesidades y potenciarlas y compartir con ellas el desarrollo para que el grupo pueda ofrecer 50.000 referencias, 200.000 referencias o lo que sea necesario. A partir del año 2000, bueno, el año 95, estamos situados, lógicamente, en las primeras instalaciones, en Creaciones de Berbegal. Proyectamos hacer un edificio corporativo que fuera el edificio emblemático de nuestra marca. Convocamos arquitectos para que concursaran a ello. Se concursaron gente de Barcelona, gente de Valencia. Ganaron unos arquitectos de Valencia que eran profesores del Politécnico, y digamos que el edificio era espectacular. Nos metimos en el año 97-98, pensamos en desarrollar ese edificio en el lugar que estábamos, compramos de hecho terrenos que estaban juntos al mismo, y cuando íbamos a dar el paso, y digo, ¿y las naves productivas? ¿Y la situación del futuro? Entonces nos planteamos que quizás habíamos de retomar, no hacer un edificio corporativo, sino hacer un parque tecnológico. Algo que agrupara el edificio corporativo, logístico y empresa. En el año 97, 98, esa idea ya surge como una claridad de qué es lo que teníamos que hacer. Pero ¿dónde la teníamos que situar? El proyecto no se pretendía hacer unas obras, sino crear una filosofía. Crear una filosofía que fuera algo más que un parque industrial, sino que contemplara pues lo que contempla ahora mismo, un concepto que fuera sostenible, que fuera autosuficiente, que no generara contaminaciones, o las menos posibles, que pudiéramos recurrir a los recursos naturales en todo lo posible, que los edificios, y digo edificios, no digo naves, es decir, podría decir naves, digo edificios, fueran edificios, no fueran naves industriales, en las cuales la arquitectura pudiera aportar también criterios sobre el futuro de la marca, y las naves industriales se situaron de una manera estratégica conveniente. El edificio corporativo, desde su particularidad, de su independencia y una característica que fuera válida para aportar un edificio singular y operativo en el sentido de la luz, de la recogida de aguas, y un corporativo desde esas perspectivas igual. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Nuestro propósito, y es que los 5.000 prescriptores, las 3.000 empresas y todo el mundo que pueda estar próximo a nosotros venga a visitarnos. Un empresario tiene que ser una persona comprometida, en confianza, sin miedo a equivocarse, eso es importante. O sea, yo muchas veces, y eso lo repito, nunca me he equivocado. Vamos a ver, me he equivocado miles de veces, pero para mí no ha sido nunca un hándicap ni al revés, ha sido situaciones que te han permitido avanzar en otros campos. Es decir, esto no funciona, pues lo haremos de esta otra manera. Un joven empresario tiene que tener claro que tiene que estar acostumbrado a decidir, a no tener problemas en cuanto no tener complejos en cuanto a sus decisiones. Tiene que ser una persona que conozca perfectamente el campo de trabajo que esté desarrollando, pero sin problemas a equivocarse. Eso es fundamental. Y ser empresario compromete mucho y te da muchas satisfacciones, muchísimas. La crisis será un año, medio año. Yo creo que la crisis es una cuestión saludable que había que ocurrir, que con ello habrán empresas que se marcharán, otras que surgirán, y lo que tenemos que es evitar la crisis de empresarios, que eso sí quizás sea un mal existente. La crisis de emprendedores, que es lo que realmente la sociedad requiere y necesita.